muy variable porque lo típico que se pensaría es eso, es que como en exceso, unos banquetes enormes, pero no necesariamente. Hay pacientes que incluso hacen ayunos prolongados, comen 1 o 2 veces al día, pero las elecciones de los alimentos es la clave. Ahí generalmente tienen a lo mejor comidas hipercalóricas en poca cantidad. Quien no ha comido en un caso presuroso del trabajo, comida rápida, ¿no? Claro. Voy por mi hamburguesa, voy por la pizza, o a lo mejor lo que comúnmente encontramos en las calles cuando vamos a las oficinas, pues es la garnacha, ¿no? Que Claro. a todos nos encanta, pero la forma de preparar y el equilibrio que tienen esos nutrientes no es la más adecuada. Entonces de ahí empiezas, y sin olvidar el factor de los líquidos. Las simples bebidas que tenemos, refrescos, a lo mejor bebidas energetizantes, por lo mismo que muchos pacientes se sienten débiles, cansados, pues me aviento hasta 3 en el día. Pero sí, tienen exceso de azúcares y eso es calorías extra y de ahí vas ganando. Y esto no es de la noche a la mañana, es algo que te va llevando día tras día. Hay un alto consumo de lácteos. Ok. Esto me refiero como a los niños entre pues, los 2, los 5 años. Hay niños que todavía tienen un alto consumo de lácteos. Hay veces que el hecho de que tú les digas, ¿sabe qué? Vamos a dejar nada más cierta cantidad de leche, o sea, 2 porciones de lácteo durante el día y no más, ya sea porque pues, usted le está aumentando esa cantidad con un lácteo fermentado, tipo, bueno, se puede decir Danonino, todas las marcas se pueden decir, entonces, en esa parte, bueno, ahí es como la primera recomendación, ¿qué tantos lácteos está consumiendo? ¿Qué tipo de cereales está consumiendo? O sea, de primera instancia es como que ¿a qué nos estamos enfrentando? Ahora, la otra situación es, digo, todos los niños les gustan los dulces y como que no es como... ¿Sí? De hecho, es algo que yo les comento, las guías recomiendan, o bueno, aceptan que ciertas cantidades de azúcares simples puedan ser utilizados pues en las dietas de los pacientes. Eso quiere decir que pues no los vamos a restringir completamente de estos azúcares. Ok. Pero pues obviamente hay de azúcares que pues la industria alimentaria va añadiendo a estos alimentos y obviamente pues con la finalidad de que cada vez pues sean como más sean más adictivos estos alimentos para nuestros pacientes. Entonces, pues de primera instancia es ver eso, la cantidad de leche que están tomando. Obviamente en los, ¿cómo se llama? Ya niños más grandes, adolescentes, las bebidas estas carbonatadas energéticas son como que también por ahí donde puede llegar como a haber alguna situación. Entonces primero es como el consumo que están teniendo de agua durante el día o el consumo de leche que están teniendo. Hay veces que con esa pequeña modificación, en unos 2, 3 meses puede haber un cambio, eso es como lo más importante. Hay otros niños que dice la mamá, es que no le gustan las verduras para nada. Pero si tú empiezas como, esa es otra cosa, pregúntale siempre a tu paciente, pues, qué está sucediendo, ¿no? Si te va a decir, sí me gusta, pues como que debe de haber alguna verdura, alguna fruta que le guste. Claro. Y a partir de ahí tú empiezas como a ver cómo vas a estar manejando a tu paciente. Obviamente la familia va a tener que estar involucrada, pero pues es también dirigirnos, ya cuando se pueda, obviamente un niño a lo mejor de 2, 3 años no me va a poder responder como esta situación. Claro. Pero pues sí, acercarnos más a nuestro paciente pediátrico. Todos podemos iniciar en casa haciendo como una limpieza de la despensa, ¿no? Por así decirlo. Ir quitando alimentos que a lo mejor no son tan convenientes como todos los que son empaquetados en el refri, más bien empaquetados en empresas, es decir, alimentos listos para microondas, ¿no? Pizzas, hamburguesas, todo esto. A lo mejor cereales de caja, muchos de ellos sí son muy ricos, yo lo sé, pero grandes de ellos tienen mucha cantidad de azúcar. Entonces sería como ir eliminando esto. De los lácteos también mayormente nos venden así como con frutas muy ricos, pero el alto consumo de azúcar que tienen tampoco es lo correcto. Entonces irlo quitando. A lo mejor elegir, por ejemplo, yogur que sea natural, los griegos están muy bien. O en su defecto, como los yogur que no tienen azúcar añadida, simplemente son con sustitutos. Aquí mucho cuidado también porque el tener un consumo excesivo de azúcares, digamos, falsas, ¿no? Los sustitutos de azúcar, también se ha visto que tiene efectos en la salud. Entonces, siempre es como todo, ni tan, ni muy. Entonces, equilibrar. Y eliminar refrescos, ¿no? Por ejemplo, que es lo más común en la mesa de todas las familias mexicanas, preferirlo por agua natural. Y actividad física. A lo mejor no vas a hacer de inicio un ejercicio tal cual en forma, pero que pues estés caminando, que tengas movilidad. Muchas veces estamos tan sedentarios, pasamos más de 2 horas continuas. Tratar cada hora, cada 2 horas, ir moviéndonos. La familia sí influye bastante. Quién sea el cuidador primario pues tiene que ver.
Actualmente en las ciudades la mayor parte de los padres, bueno, la mayoría de los padres tienen 2, 3 trabajos, se tienen que dividir como que todo el tiempo. Hay algunos niños que van a guarderías y bueno, de alguna manera ahí puede que los tengamos como controlados en cuanto a ciertas cantidades de, pues, de lo que están ingiriendo, pero aquellos padres que pues no están todo el tiempo con ellos y que los niños quedan a cargo del abuelo, la abuela. Exacto. De alguna manera pues sí hay como esta situación de lo que ya habíamos mencionado, que piensan que darles de más de comer lo va a hacer que tenga una mejor salud y obviamente pues no está asociado como a esta parte. Entonces sí tiene que ver mucho la conducta de los adultos que pues van a cuidar a nuestro menor, porque ellos obviamente no saben diferenciar. Digo, puede ser que en la escuela reciban clases de qué alimentos son buenos, qué alimentos son malos. Siempre nos han dicho que frutas y verduras son lo que tenemos que comer, pero no tenemos como esa conciencia, o más bien no tienen ellos esa educación o ese conocimiento de qué tanta cantidad, y obviamente pues sí tiene que ver mucho cómo se relaciona la familia, o cómo relaciona la familia estos hábitos alimenticios, no sé, para celebrar cosas. Otra de las situaciones que también pasa es, si tú no comes las verduras, no te doy el pastel, o si te lo terminas, claro. te voy a dar, no sé, una paleta o alguna otra cosa. El sistema de recompensa y castigo, ¿ok? Entonces, eso también se ha visto, pues, ha fomentado todas estas situaciones que, pues, a la larga no nos están favoreciendo. Digamos que nutrición podríamos decir que es el 50%, o sea, sí llevar como una adecuada ingesta de nutrientes, equilibrado, te va a llevar de gane, te va a mantener, pero la otra muy importante es el ejercicio. Ya no viéndolo como la parte estética o física, que generalmente es por eso, sino que funcionalmente te genera muchísimos cambios y beneficios, incluso a largo plazo. Yo mucho a mis pacientes les insisto, esto es como una inversión a largo plazo. El ejercicio que hagas ahorita y la masa muscular que desarrolles va a ser el viejito que vayas a hacer en un futuro, ¿no? Claro. Entonces, depende de ti, o sea, visualízate en ese futuro que no está lejano, ¿no? Claro, siempre ya cuando ves ya estás en esos niveles de la vida. ¿Cómo es que lo quieres hacer? Entonces es enfocarte en nuestra nutrición, actividad física, pero también mucho salud mental y tu ámbito social. O sea, definitivamente ahora en el mundo en el que estamos corriendo, hay mucho estrés, mucho que vas viviendo al 1000 por hora. Incluso hay muchos pacientes que no se detienen a verse a sí mismos y por eso día a día sigues en la misma y en la misma, hasta que llega un evento así que te da el shock y dices, ¿qué está pasando, no? Ya me siento mal, ya padeceo tal enfermedad, a lo mejor algo sucedió, no sé. Puede ser en cualquier ámbito, físico, estético, mental, tú sabrás, o incluso social. Entonces, hasta ese punto buscan ayuda. Aquí la recomendación sería acercarse a chequeos anuales, incluso, entonces para que ahí puedas evaluar, porque muchas veces no te avisa hasta que ya, como la mayoría son silenciosas las enfermedades, y hasta que estás presente totalmente ya te da datos. ¿Qué diferencias notas tú? Y eso también a nivel de salud, ¿qué diferencia impacta? Una palabra, bueno, 3. Calidad de vida. O sea, es de verdad un parteaguas, una persona que llega a la consulta con un peso adecuado, porque nuevamente los grandes de la geriatría, o sea, mantienen independencia, autonomía, funcionalidad, pueden hacer sus cosas, eso repercute en una salud mental sana, ¿no? Están contentos, ¿no? La edad no es un condicionante para que estas personas hagan sus actividades, versus la persona que es la otra parte la otra cara de la moneda, ¿no? La persona que llega con obesidad o con sobrepeso después de los 60, me duelen las rodillas, ¿no? Tengo ya problemas de la circulación y eso me hace que ya no pueda hacer este ejercicio. A mí me encantaba hacer esto, yo iba por mis nietos, yo iba con mis amigas, tenía mi club de ajedrez y ahora no puedo ir porque me duelen mucho las piernas. Tengo calambres, tengo la incontinencia. Entonces, yo creo que todo se puede resumir en calidad de vida y, por supuesto, las complicaciones que lleva cada uno de los padecimientos, que obviamente se va a relacionar con el sobrepeso y la obesidad. El papel es identificar problemas que puedan estar gestándose e identificar pacientes que ya tienen síntomas, ¿no? Entonces, una revisión anual estaría perfecto. Si tienes factores de riesgo, obesidad, tabaquismo, son 2 factores tocados en esta charla bastante factibles. Es diferente ya si tenemos un diagnóstico de alguna enfermedad. Okay.
¿Cada cuánto tiempo le pedimos a un paciente, por ejemplo, con apnea de sueño, monitorearlo? Cada 3 meses, posteriormente cada 6 meses, y el objetivo es irnos a 1 año, solo para garantizar que tienen este apego de tratamiento. Paciente que tiene ya algún problema respiratorio asociado al sobrepeso, tal vez 3 a 6 meses estaría indicado, ¿no? Okay. Tratamos de hacer medicina preventiva, destacando estos factores de riesgo, y pues lo que no queremos es tener población enferma, sino población cuidada, y la obesidad es un factor de riesgo, es una enfermedad que está asociándose a muchas otras en el contexto no solo cardiovascular, sino también respiratorio, ¿no? Es una relación, pues es muy frecuente, es muy estrecha esto que estás comentando, aquellos niños que a lo mejor llevaban un control pues pediátrico o con su pediatra durante cierto tiempo, y tú vas haciéndole como ese énfasis al papá de que su paciente está con peso elevado para la edad, o está con un índice de masa corporal en la percentil arriba de la 85, y pues sí, así como que entonces sí está bien o está pasado. Entonces tú ahí como que empiezas a decirle pues que eso no es adecuado, pero finalmente el familiar como que hay veces que trata de entender, bueno, no, todavía no llega como a ese punto o ese parteaguas, entonces como que pues no le ponen como tanta atención, pero obviamente el brinco, digamos, lo que hay entre una percentila y la siguiente es pues a veces como una nada, y esa nada pues es lo que nos va a traer complicaciones a mediano plazo en una edad adulta temprana. Eso es lo que tenemos que prevenir. La vigilancia de el paciente en casa, en domicilio, en una farmacia, por muy poco le pueden checar el azúcar o checar la presión o checar la frecuencia cardíaca. Esa vigilancia, porque luego dicen, siento que me brinca el pecho. Ok, ¿te has checado alguna vez? No, pues eso es lo primero, ¿no? O sea, ¿hasta cuánto? No es lo mismo que me lata a 90, que me lata a 100, que me lata a 120, que me lata a 140. Claro. Me falta el aire. ¿Cuánto? ¿Ya te has dado cuenta? No. Es decir, tener una vigilancia sobre uno mismo todos los días. ¿Qué consejos hay para envejecer bien? Yo creo que los consejos, porque siempre me preguntan, y yo regreso a la pregunta, ¿cuándo empezamos a envejecer? 60, 45, o sea, desde que nacemos, porque no es lo mismo un niño de 5 años que de 12, que de 23, o sea, obviamente es diferente el envejecimiento. Una persona, un niño, un infante, un adolescente, un adulto joven, es un envejecimiento edificante, pero después viene un envejecimiento declinante. Yo creo que la primera recomendación que hago para lo que llamamos en geriatría envejecimiento exitoso es cuidarte toda la vida, o sea, desde niños, lo que has estado platicando en otras entrevistas con las pediatras, o sea, los hábitos desde niño, ¿no? Ahora, ya eres un adulto, nuevamente, nunca es tarde para hacer algo por tu salud. No importa si antes tienes obesidad y tienes 42 años, 67, o sea, nunca es tarde para empezar buenos hábitos. Nunca es tarde, a veces, como mexicanos, la cultura marca mucho de si no siento nada, no estoy enfermo. Claro. Y no tenemos esta cultura de prevención. La medicina actual es la medicina preventiva. O sea, en los 80s, 70s era, ay, me infarté, voy al cardiólogo. Y ahora eso ya está en el pasado. La medicina de hoy es la prevención. Entonces, tenemos que hacer chequeos anuales a partir de cierta edad, yo te digo más o menos 35, 40 años. Antes, si tienes antecedentes familiares, oye, mi papá, mi mamá, mi abuela se infartó a los 47, una hermana tuvo cáncer de mama a los 29 años, tengo una prima con esta enfermedad. Bueno, ahí marcar y tamizar antes padecimientos, hacer ejercicio es fundamental. O sea, siempre mi consulta va cuando los hijos me preguntan o los nietos, oye, ¿y cómo puedo prevenir esto de mi mamá o de mi papá? ¿O cómo podemos hacer? Comer bien, hacer ejercicio, tener salud mental también es fundamental para un envejecimiento exitoso. Si tú eres una persona que a lo mejor tiene una enfermedad, pero estás consciente de ella, lo que hablábamos, ¿no? O sea, la conciencia y la responsabilidad con tu organismo y con tu cuerpo y con tus padecimientos, tus enfermedades o inclusive con tu cuerpo sano, eso te va a llevar a ser una persona disciplinada. Si eres una persona disciplinada con tu cuerpo, aunque tengas enfermedad, vas a estar en control. Si tienes el control de tu enfermedad, vas a tener el control de tu vejez. Y esto te va a llevar a un envejecimiento exitoso sin lugar a dudas, para mantenerte nuevamente independiente, autónomo y funcional hasta el último de tus días. Entonces, a partir como del tercer año, pues sí van a la consulta a esos pacientes, pero pues ya no sabemos como más de ellos. Entonces, sí es muy, muy importante que tengan ese seguimiento. ¿Por qué? Porque
Cuando llegan al consultorio para esta consulta de control de peso para los niños, ya tenemos como esa pérdida que hubo de, pues, señora, desde esta etapa yo ya le estaba yo diciendo que teníamos que actuar desde de la alguna lactancia manera. no estaba. Y si no está, pues, atenta a los focos rojos que tenemos que atender, obviamente cuando llega ya para esta situación que se quiere atender, pues obviamente ya transcurrieron muchas otras cosas más detrás de todo esto. Y entonces yo sí le pediría a los papás que por lo menos 2 veces al año se les dé un seguimiento a estos niños. ¿Por qué? Porque para eso es el control del niño sano, o sea, para detectar. Entonces, finalmente, la actividad que yo hago es algo preventivo. Obviamente, pues, al final, pues, se da el tratamiento, pues, nutricional, pero todo va encaminado a esto. Los pediatras tenemos esta parte de prevenir. Por eso damos vacunas, por eso damos como esta parte de estimulación temprana, por eso todas esas cosas que se tienen que dar, detectamos. Igual hay algunas otras circunstancias, por ejemplo, no sé, algunos tipos de cáncer que no se detectan a tiempo. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá o el encargado del niño ya no le dio continuidad después de los 2 años y entonces se pierde. Entonces yo sí les haría hincapié a los papás que no dejen de visitar por lo menos después de los 2 años 1 o 2 veces a su pediatra, porque ellos son los que van a detectar en qué momento tienen que ser intervenidos por algún otro especialista. Me decías hace un momento que sería bueno ir a un chequeo, pero las personas no saben el camino y tal vez no saben el camino porque platicábamos también acerca de este miedo, acerca de me van a decir que tengo algo malo, me van a decir que tengo algo y ya no quiero. ¿Cómo yo puedo llegar contigo, Carlos? O una persona de este tipo puede llegar contigo. ¿Con qué estudios sería lo ideal que llegaran contigo? Estudios de laboratorio. Ahorita hablamos con todo el historial, pero ¿qué estudios pueden llegar contigo? Decirle, mira, ¿sabes qué? Sentí esto de las piernas, estas palpitaciones, sentí opresión en el pecho. ¿Cómo me puedes ayudar? Pues realmente solamente con análisis de laboratorio, química sanguínea, perfil de lípidos, examen de orina y un perfil hepático. Afortunadamente aquí hemos hecho un gabinete en el cual los estudios de extensión se pueden realizar aquí mismo, dependiendo del problema individual de cada persona, porque una persona va a hacer dolor de pecho, otra persona va a hacer palpitaciones, otra persona va a hacer desvanecimientos. Entonces aquí la manera del abordaje inicial sería con ese tipo de análisis de sangre y ya posteriormente nosotros ir identificando de acuerdo a los estudios que se le hacen en el consultorio si requiere algo más. Prevenir siempre es, hablando técnicamente, prevenir siempre es más barato, ¿no? A veces pensamos que pudiera ser, oye, este medicamento o esta actividad o este hábito o esta actividad que tienes que hacer que te implica un costo. Yo les digo, es que cuesta, ¿no? O sea, me dicen los hijos o el mismo paciente, es que ¿cuánto cuesta? No lo veas como un costo, no lo veas como un gasto, velo como una inversión a un futuro. O sea, definitivamente prevenir siempre va a ser económica y en todos los puntos que pueda haber, siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque las complicaciones de cualquier enfermedad y por supuesto de la obesidad también siempre van a ser muchísimo más elevadas en cualquier aspecto, ¿no? O sea, hospitalizaciones, complicaciones agudas, desajustes metabólicos agudos, ¿no? Lo que llaman en los adultos mayores, que las descompensaciones, te sale más caro ir a un hospital de manera aguda que haber comprado tu medicamento constantemente desde que te dijeron que tenías a lo mejor diabetes, hipertensión, a los 47 años, ¿no? Ahorita, lamentablemente, como está la situación en el mundo, la salud pareciera ser un lujo. Entonces, definitivamente la medicina preventiva siempre va a ser mejor que la medicina reactiva.